¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer Seguridad Amplia o Militarización, rumbo a una agenda de seguridad nacional para México. Bajo la autoría de 10 especialistas, coordinados por María Cristina Rosas. En esta obra aprenderás sobre todo lo relacionado entre seguridad nacional y emergencias sanitarias, seguridad privada, seguridad alimentaria, consumo de estupefacientes, ciberseguridad, seguridad aeroespacial, seguridad espacial, y el binomio seguridad y desarrollo, entre muchos temas más. Adquiere ya, Seguridad Amplia o Militarización, rumbo a una agenda de seguridad nacional para México. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta, y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. El declive relativo de Estados Unidos en la política global tiene importantes consecuencias para México, quien mantiene una compleja relación de interdependencia con su vecino del norte y no ha podido diversificar sus relaciones con otras naciones. El ascenso y reposicionamiento de países como China y Rusia, los reacomodos que experimentan la Unión Europea y Japón y el despunte de otras economías emergentes generan oportunidades, pero también desafíos para México, cuyo PIB depende en un 78% del comercio exterior con el mundo, pero también el país es vulnerable a los acontecimientos políticos globales. Asimismo, con todo y su declive relativo, si Estados Unidos estornuda, México se resfría. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a esta última entrega de la 10ª temporada del seminario COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. Mi nombre es Priscila Magaña, soy miembro del Centro Olof Palme, profesora en el Colegio de México, en el Centro de Estudios de Asia y África y en la Universidad Iberoamericana. El día de hoy vamos a platicar con nuestros expertos sobre los 200 años de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. ¿Qué hemos aprendido? ¿A dónde vamos? Y sobre todo nuestros expertos enriquecerán el debate sobre el declive de Estados Unidos y su impacto en México. Para ello vamos a darle la bienvenida al doctor José Luis Valdés Ugalde, del CISAN de la UNAM, al doctor Abelardo Rodríguez Sumano, de la Universidad Iberoamericana, el Departamento de Estudios Internacionales, y a la doctora María Cristina Rosas, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Antes de darles el uso de la palabra, me voy a permitir presentarlos. El doctor José Luis Valdés es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Sociología Política y doctor en Relaciones Internacionales por la London School of Economics. Es investigador titular de tiempo completo en el CISAN de la UNAM desde 1994, del cual fue su director en el periodo 2001-2009.
Ha impartido cátedra en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el CIDE, en la Ibero y en diversas instituciones en Estados Unidos y el Reino Unido, como la London School of Economics. Pertenece a el sistema de investigación al SNI, nivel 2, y es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Entre sus obras encontramos el libro Estados Unidos Inédito, Poder y Decadencia en la Era de Trump, publicado por el CISAN en el año 2020. Tenemos también a la profesora María Cristina Rosas. Ella es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde hace 35 años. Es doctora en Relaciones Internacionales y también doctora en Estudios Latinoamericanos por esta misma institución. Maestra en Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, en Suecia. Es presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme, y ganadora en 3 ocasiones del Premio en Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2 y además es miembro del Consejo Editorial de Globalítica, al igual que comentarista sobre temas internacionales en diversos medios de comunicación nacional y extranjeros. Es columnista en la revista Etcétera y Alcaldes de México. Por otra parte, también tenemos al profesor Abelardo Rodríguez, quien es profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero desde enero de 2017. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 2, así como de la International Studies Association. Fue vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales en el periodo 2017-2019. Es doctor en Relaciones Internacionales y Políticas Comparadas por la Universidad de Miami, donde también estudió Historia. De igual manera, es maestro en Estudios Latinoamericanos por la Escuela de Servicio Exterior Edmund A. Walsh de la Universidad de Georgetown. Tiene estudios de posgrado en Relaciones Internacionales y América Latina por la Universidad de California en Berkeley y es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública de la UNAM. Entre sus libros se encuentra En las entrañas de Goliat, la política estadounidense y su relación con México, la dinastía Bush y el nuevo siglo norteamericano, la urgente seguridad democrática, la relación de México con Estados Unidos, y también es coautor de North American Regional Security, a Trilateral Framework, coordinador también de agendas comunes y diferencias en la seguridad de América del Norte, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Bienvenidos sean todos nuestros expertos y a continuación le vamos a dar el uso de la palabra para iniciar con este diálogo al doctor José Luis Valdés. Bienvenido. Muchas gracias, Priscila. Muy buenos días, me gusto estar con María Cristina Rosas y con Abelardo Rodríguez, colegas estimables. Agradezco desde luego la invitación del Centro Palme para participar en esta sesión, en este evento, que es el último de la serie que atinadamente ha organizado Cristina Rosas sobre las relaciones bilaterales y los 200 años de la relación entre México y Estados Unidos. No es cualquier cosa tener 200 años de relación con un país como Estados Unidos y un país como México, sobre todo considerando las asimetrías, como ya lo decía el Osito, que tenemos con Estados Unidos desde tiempos inmemorables. Lo primero que me parece que es importante definir aquí en el debate, es si hay un declive o no hay un declive por parte de Estados Unidos en el escenario internacional y cómo se mide esto, ¿no? Según Joseph Nye, por ejemplo, el teórico del poder de Harvard, nos ha indicado y sugerido que el poder se mide en función de la debilidad del otro, el poder propio se mide en función de la debilidad del otro. Y esto es una medida del poder. El otro es la capacidad que tiene el poder hegemónico para poder establecer reglas del juego propias que le permitan poder tener una
dominancia, si se puede decir así, estratégica con relación a los otros actores que en el escenario internacional se mueven y sobre los cuales existe siempre también una presión muy grande por demostrar hasta dónde su poder es un poder relativo o un poder absoluto, su pérdida de poder es absoluto o relativa. En el caso de Estados Unidos, hemos visto en el curso de los años, sobre todo desde los 80, con el tema de los precios del petróleo, un declive interesante, pronunciado en el poder de los Estados Unidos en el mundo. Estados Unidos de tener prácticamente el 45% en la posguerra del control de la economía global, fue reduciendo su influencia de una manera significativa, y esto me parece que es un indicador interesante de hasta dónde los declinistas y los antideclinistas que miden el poder de Estados Unidos en función de sus capacidades para ejercerlo y también de su capacidad para poder convencer al otro de que está del lado correcto de la historia, ejerciendo un poder hegemónico benevolente, como hubiera dicho Madeleine Albright cuando habló del país imprescindible, ¿no? Cuando dijo Estados Unidos es un país imprescindible y porque es un poder benevolente, y ese poder benevolente, ese concepto de poder benevolente ha sido retomado por muchos para decir o argumentar de hasta dónde es importante tener un actor internacional que sea un leveler, un equilibrador de los balances de poder entre potencias y entre actores no tan potencias, pero sí actores importantes, por ejemplo, como India, ¿no? Que tiene una posición importante en la escena internacional, dado su poder nuclear, pero también su relación estratégica con Rusia y su propio poder económico interno. Es un ejemplo nada más. Y esto, por supuesto, nos lleva a plantearnos los ejemplos el ejemplo de los BRICS, que en algún momento tuvieron una relevancia importante en el escenario internacional, hoy día debilitados por tanto a Brasil como a Sudáfrica, como a Rusia. No les ha ido precisamente muy bien. China se mantiene en todo caso dentro de este grupo como un país dominante o predominante dentro del escenario global frente vis-a-vis Estados Unidos. Entonces, la pregunta entonces sería, ¿hasta dónde es real que Estados Unidos ha perdido poder en la escena internacional? Tenemos en Estados Unidos el país con mayor producción de infraestructura urbana, de infraestructura aeronáutica, de infraestructura telefónica, de infraestructura de Internet. Tenemos en Estados Unidos a las universidades más importantes, de las cuales salen básicamente, prácticamente todos los premios Nobel, o han salido todos los premios, muchos de los premios Nobel de física, de economía, de química y otros. Es decir, hay muchos elementos que nos permiten pensar y decir que Estados Unidos mantiene una posición interna de empoderamiento con un crecimiento del PIB, hoy golpeado por la crisis del COVID y también por la crisis inflacionaria, pero en todo caso un crecimiento del PIB sostenido que lo mantiene todavía a la par o por encima de China en algunos años más que otros, y por supuesto mucho más arriba que la Unión Europea, y no se diga Rusia, que en realidad no representa como potencia económica ningún peligro ni para China ni para Estados Unidos. En todo caso, una potencia nuclear, sí, hoy en día muy en crisis, por cierto, debido a la coyuntura crítica que vive a raíz de la injusta invasión de Ucrania que llevó a cabo el 24 de febrero de este año, que le ha traído, por cierto, consecuencias muy serias en términos de su debilitamiento propio al interior de no solamente de Euroasia, sino también del sistema global. Los avances que está teniendo Ucrania, para hacer un paréntesis sobre Rusia, en relación a su poder relativo, han sido importantes como un factor de percepción, un factor de percepción de parte de los euroasiáticos, y los 5 más importantes euroasiáticos no quieren en este momento tener una dependencia de Rusia como la tenían antes, debido al hecho de que pues son vecinos, países exsoviéticos, igual que Ucrania, que pueden vivir el mismo peligro que vivió Ucrania en el momento de la invasión y que sigue viviendo en este momento como país ya invadido.
Bien, entonces, volviendo a Estados Unidos, eh, todos estos elementos, digamos, de crecimiento interno, de posicionamiento económico interno, de posicionamiento político, también se dice, por supuesto, que uno de los elementos más importantes en el marco del liberalismo político para que una potencia sea dominante es el tema de la democracia. Es decir, países democráticos como Estados Unidos, independientemente de su crisis relativa, habría que ver si el regreso de Trump significa un golpe más a su hegemonía internacional y a su presencia y a su prestigio internacional, o no, pero en este momento lo que estamos viendo es la recuperación de ese espacio de prestigio que Trump había tirado a la basura en su momento y que ciertamente hoy está por verse hasta dónde se conserva. Entonces decíamos, el tema de la democracia es un elemento fundamental, y sobre esa base es que los medidores, si se puede decir así, perdón por el término tecnicista, pero los medidores de la hegemonía, ¿sí? O los evaluadores de la hegemonía dicen que ante todo tenemos que tener una estabilidad democrática lo suficientemente balanceada como para permitirse un proceso de recuperación del espacio hegemónico o de ocupación del espacio hegemónico dentro del contexto de las relaciones internacionales. Eso, y desde luego también el factor económico es importante. En este momento Estados Unidos está recurriendo a todas las medidas posibles para lograr una recuperación interna que le permitan poder mantenerse como un equilibrador de poder económico dentro del sistema mundial. Bien, ahora en relación a las otras potencias, en relación a la Unión Europea y de la Unión Europea, desde luego, a Alemania, a Gran Bretaña, a Italia o a Francia, desde luego. En relación a Rusia, como ya lo dijimos hace un momento, o en relación a China, o en relación a los ex-BRICS, Estados Unidos ha perdido o no ha perdido espacios de poder. Yo diría que sí ha perdido espacios de poder. En el caso chino, ha perdido espacios de poder muy importantes en el tema comercial. Fundamentalmente en el tema comercial, Estados Unidos tiene en China a un competidor clave en este terreno, que le ha impedido de alguna manera hacer todo lo que hubiera querido hacer Estados Unidos en su momento, y que China tiene en diferentes áreas de la economía, en diferentes sectores de la economía, una hegemonía muy importante. Estados Unidos está tratando de competir y de contrarrestar. Con relación a la Unión Europea, los indicadores económicos nos hablan desde luego de un crecimiento mucho mayor del PIB de parte de Estados Unidos como país frente al conjunto de la Unión Europea, independientemente de que la Unión Europea tiene desde luego indicadores de crecimiento interesantes y también de innovación científica y tecnológica. Tenemos en Europa también un sistema educativo muy robusto, muy avanzado. En diferentes países ha consolidado su competitividad a nivel internacional. Alemania, Francia, Inglaterra misma, aún con el Brexit, sigue siendo un referente dentro del sistema académico universitario a nivel superior. En el caso de las telecomunicaciones y en el caso de la infraestructura, según las estadísticas que yo mantengo, yo tengo, es mayor el posicionamiento de Estados Unidos frente a la Unión Europea. Entonces, y frente a China, bueno, ya dijimos, hay un relativo declive frente a China. Pero en términos absolutos, ¿podríamos decir que Estados Unidos ha perdido el poder como potencia? Bueno, en el ámbito militar, que es el último que me faltaba mencionar, no. En el ámbito militar, Estados Unidos es la única potencia mundial que puede desplazarse a cualquier parte del mundo de una manera independiente e individual, en forma muy eficiente, ¿no? Tanto la Marina como la Armada, como la Fuerza Aérea y las fuerzas terrestres estadounidenses y anfibias tienen una capacidad
enorme de desplazamiento y de control sobre, frente a conflictos internacionales diversos, independientemente de su relativo éxito frente a los mismos, ¿no? Afganistán es un ejemplo, desde luego, en donde se demostró para bien y para mal el error de Estados Unidos, no solamente de haber entrado como entró, sino haber salido como salió. Principalmente eso, haber salido como salió de Afganistán, le significó a Estados Unidos una pérdida muy grande de prestigio internacional y de poder regional en esa zona del mundo. De hecho, en este momento, los talibanes tienen el control absoluto de ese país, de Afganistán, y Estados Unidos ya no ha tenido la capacidad para poder resolver el asunto de sus aliados dentro del país para poder sacarlos. Y esto ha sido, pues socialmente hablando, un factor de descalabro a la política internacional en esa región, particularmente de Estados Unidos, y de alguna manera de presencia internacional. Entonces, en suma, ¿qué podríamos decir del poder hegemónico? Bueno, tenemos un poder hegemónico, o un poder dominante en crisis, navegando de alguna manera en las aguas de las relaciones internacionales de forma relativamente exitosa, ¿sí? Pero no podemos decir que tengamos una pérdida de poder absoluto por parte de Estados Unidos en los diferentes escenarios internacionales que se plantean hoy y que se plantean a futuro. Uno quizá importante es en este momento el conflicto en Ucrania, que me parece que ha probado el músculo de Estados Unidos y de Rusia y de otros países aliados, particularmente Europa y la Unión Europea y la OTAN, con respecto a la resolución del conflicto. Hemos visto la manera en cómo Estados Unidos se ha hecho presente a través del apoyo económico y el apoyo militar cada vez más gradualmente creciente, y el apoyo irrestricto todavía por parte de una Unión Europea y una organización del Tratado del Atlántico Norte que se ha mantenido firme alrededor de los intereses de defensa estratégicos que Ucrania ha mantenido hasta este momento frente al invasor. Entonces aquí podríamos decir que Estados Unidos, más bien en el caso ucraniano, si medimos fuerzas entre Rusia y Estados Unidos lleva de alguna manera la delantera. Habría que ver si el factor nuclear no interviene. Todos esperamos que no, desde luego, pero no podemos evitar pensar que el uso de armas estratégicas pueda ser uno de los factores, el posible uso de armas nucleares tácticas, ¿no? Armas nucleares tácticas que podrían ser utilizadas en un principio por parte de Rusia debido al debilitamiento que está viendo en su ofensiva, en el territorio ucraniano ya con la toma de Jersón reciente, y desde luego algunos territorios del Donbass. Entonces aquí tenemos a un Estados Unidos fortalecido, a un Estados Unidos fortaleciéndose y a un Estados Unidos muy firme en su apoyo a Ucrania, y están ahí midiéndose las fuerzas. Los escenarios críticos internacionales, los escenarios de guerra, los teatros de guerra, desde luego, están desde luego siendo factores de medición del poder de que tiene uno y cada uno de los factores que participan en el conflicto. Cristina, tienes levantada la mano. Sí, profesor. Le comento, tiene hasta 5 minutos para sus reflexiones finales. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora, ¿qué pasa con México? Con México tenemos una relación asimétrica, como ya lo dijo el Osito otra vez, una relación asimétrica muy importante y de interdependencia, ¿no? A pesar del nacionalismo mexicano, en muchos momentos esta cooperación asimétrica dominó sobre situaciones de conflicto. Un ejemplo claro de esto fue el periodo de la Segunda Guerra Mundial, en el que el gobierno de México logró varios acuerdos que favorecieron en una primera instancia el interés nacional, y entre los más importantes fueron el acuerdo militar
que fue el de Cooperación de Defensa Conjunta de 1941, el Acuerdo Bracero en 1942 y también en ese mismo año el Acuerdo de Comercio. Entonces, a pesar de las adversidades de la Gran Guerra, México y Estados Unidos siguieron cooperando de manera intensa. Una vez terminada la guerra, la situación cambió y se vieron favorecidos los intereses estadounidenses, momento desde el cual ambos gobiernos han requerido de habilidades de cooperación que reduzcan los niveles de conflicto. Los dos países han sido aliados formales e informales durante los principales conflictos internacionales. En este caso en especial, porque desde el cambio de gobierno en Estados Unidos, el presidente de México, López Obrador, había evitado una relación de cooperación con Biden. Todo lo contrario, buscó una confrontación con el gobierno desde que fue nombrado presidente electo de Estados Unidos. A partir del 20 de enero de 2020, día de la toma de protesta del nuevo presidente, el presidente mexicano llevó a cabo acciones que buscaban golpear al gobierno entrante de Biden, sin que llegaran más allá, sin que se llegaran más allá de los insultos y groserías para diferentes funcionarios estadounidenses, desde el mismo Joe Biden hasta secretarios de su gabinete. Y miembros, desde luego, también del Partido Republicano y Partido Demócrata por parejo. La imagen, desafortunadamente, que esto provocó en Estados Unidos de López Obrador fue muy negativa. Se dio a conocer tal y como es y dadas sus amenazas comerciales y reacciones dejaron de tomarlo en serio. Le tomaron además la medida a López Obrador. Entonces hemos tenido una relación caótica desde el trumpismo. Esa relación caótica desde el trumpismo, desde luego, fue mal aprovechada, muy bien aprovechada por Estados Unidos y muy mal aprovechada por México, toda vez que se nos impuso una política migratoria ajena al interés nacional, por un lado. Y por el otro lado, desafortunadamente, frente a, digamos, esta posición de relativo poder que Estados Unidos ha perdido en el mundo, México se ha aprovechado a la mala de la situación de Biden, que tiene una debilidad con respecto al tema de la migración y con respecto al tema de la frontera y de la relación y seguridad fronteriza. Esto ha significado que México no se plantee una política estratégica clara. Más bien, el origen de esto es que México no tiene una visión estratégica clara sobre qué hacer con Estados Unidos o qué hacer con el mundo. No tenemos una política exterior, tenemos una política exterior fallida, una política exterior y una política frente a Estados Unidos también fallida, que temo mucho decir que ha desaprovechado oportunidades importantes que en este momento además se meten en la coyuntura de una manera muy crítica. Estamos hablando de la revisión del TEMEC, que está llevándose a cabo, ya cumplió su límite primero, los 75 días, y hoy empieza de alguna manera, es el preámbulo de lo que podría ser el llamado paneles de controversia que pondrían hasta México en una posición muy desventajosa, toda vez que México en efecto sí ha violado el acuerdo por la vía de la imposición de una política energética y eléctrica que es inconveniente y que viole el tratado en prácticamente todos sus rubros, independientemente de lo que diga México sobre la soberanía nacional. Entonces no hay riesgo para la soberanía y México se está planteando un riesgo para la soberanía inexistente. Y me parece que esto ha traído como consecuencia, desde luego, una caída del perfil de México en el escenario bilateral y también en el escenario global. Entonces, ya para concluir, yo diría que México tiene en este momento el desafío de aprovechar las debilidades y las fuerzas de Estados Unidos para lograr obtener objetivos que le permitan poder mantener una posición de relativa influencia y al mismo tiempo también una posición próspera y equilibrada en términos del balance comercial que tenemos con Estados Unidos, que ya vimos que sigue siendo privilegiada dentro de todos los competidores que tiene Estados Unidos, México frente a Estados Unidos como competidores en la relación con Estados Unidos. México en este momento tiene delantera. Vamos a ver si eso se puede aprovechar o no. Entonces, en suma, yo concluiría diciendo que la relación está en un momento crítico,
no está precisamente, no es una relación racional, no está, el actor racional unificado de alguna manera está perdido por parte de México, y Estados Unidos sí tiene una racionalidad estratégica muy clara frente a México. O sea, la visita de Blinken a América Latina me parece que es un indicador de ello. Están tratando de recuperar su área de influencia, están tratando de recuperar en un momento además de ofensiva de las izquierdas importante su presencia dentro de América Latina, y habrá que ver si esto para México es una oportunidad o es una oportunidad que desaprovecha. Aquí la dejaría yo, y muchas gracias. Gracias al profesor José Luis Valdés, quien ha hecho unas reflexiones sumamente puntuales sobre cómo se mide el declive de Estados Unidos, y entre sus reflexiones plantea que, pues bueno, Estados Unidos como poder hegemónico está en crisis, navegando en aguas relativamente exitosas. También ha planteado la relación, las características de la relación de México con Estados Unidos, y nos ha hecho también reflexionar sobre si es una relación racional. Nos comenta el doctor José Luis que por parte de México no es una relación racional, y que pues bueno, esto ha ocasionado una caída del perfil de México en la relación bilateral con Estados Unidos y en el mundo. Gracias al profesor José Luis Valdés, y le damos la bienvenida al doctor Abelardo Rodríguez. Muchas gracias a la doctora Isila Magaña por la moderación. Agradezco al Centro Olof Palme, a la doctora María Cristina Rosas por su muy cordial y amable invitación. Saludo a mi colega, el doctor José Luis Valdés, y por supuesto a la audiencia que nos sigue por las distintas redes del centro. Y bueno, en esta mañana fresca, tanto fría, me voy a permitir compartir algunas reflexiones a vuelo de pájaro en el marco de este seminario que está impulsando el Centro Olof Palme, que me parece muy audaz, muy sugestivo. Creo que se adelanta desde el punto de vista de las ideas y de la investigación a lo que los hacedores de la política pública en México tendrían que estar necesariamente reflexionando junto con todas las áreas correspondientes para la conducción del país. Me congratulo de estar en este diálogo, y voy a compartir una presentación de un proceso que está en plena transformación. ¿Se ve? Ok, perfecto. Bueno, aquí tienen rápidamente un punteo, una introducción, la versión oficial, retos del mundo, superan la competencia de Estados Unidos, la manera como organicé mi presentación, centros gravitacionales del poder, la transformación del poder en la raíz liberal. Voy a hacer un punteo muy rápido de algunos de estos temas. Podríamos llevarnos bastante tiempo en cada uno de ellos. El desplome, yo llamo desplome del estatus como superpotencia global a Estados Unidos, el dilema interno, consecuencias para México, oportunidades, escenarios y una reflexión final. La manera en cómo condenso es que en más de 200 años la relación diplomática entre México y Estados Unidos resulta insuficiente examinar la relación bilateral a la luz de la interdependencia, dinámica binacional. Sin embargo, tenemos un problema existencial, porque es justo ahí donde tenemos el principal núcleo de oportunidad y de desafío, en tanto que compartimos la geografía. Es necesario repensar a la luz de esto a Estados Unidos en su evolución como una de las superpotencias del sistema internacional y su influencia global, continental y regional, y frente a ello el desplome que presenta obviamente el contexto, los escenarios y las oportunidades todas ciertas pero previsibles a la luz de una perspectiva, de una visión prospectiva que estoy desarrollando en otro proyecto, pero simplemente
lo alcanzo a vislumbrar rápidamente aquí. Versión oficial, cuentas alegres, de alguna manera como lo maneja hoy la Embajada de México en Washington, un proceso dinámico, próspero, Telecam, la cumbre Bush-Fox, la iniciativa Mérida, el diálogo económico de alto nivel, la elección presidencial en Estados Unidos del 2016, se firma el TECMEC. México está replanteando el acuerdo bicentenario justamente recientemente, que nos plantea ahí de manera rápida una especie de sintonía, acuerdo elemental en lo estratégico, hasta cierto punto una especie de fusión, de integración, pero la presencia de Trump nada más aquí en la fotografía que tengo de donde aparece Trump, viene a irrumpir el escenario de una manera formidable. Ahora, si nos atendemos a lo que está pasando hoy, desde como lo está planteando México en Washington, son tres las prioridades estratégicas: el tema de la migración, el tema de la competitividad, las cadenas de valor, los suministros, tratar de sobreponerse a la pandemia y, por supuesto, la redefinición de la relación estratégica entre México y Estados Unidos, que es el tema de seguridad, el tema de política exterior y los puntos de encuentro y desencuentro en las arenas globales, multilaterales y regionales como la ONU o como la OEA. Ahora, si atendemos los números en términos de comercio, podemos identificar que, bueno, ya México es el principal socio nuevamente de Estados Unidos en términos de exportaciones, importaciones. Las cifras son fenomenales, como ya se comentaba. Hay una oportunidad extraordinaria, el nivel de interdependencia es simplemente increíble y sin igual en la relación de un país al sur de una gran superpotencia como es México. Hay una ventaja comparativa por la cuestión geográfica de México hacia Estados Unidos, y esto por supuesto genera un gran dilema y vulnerabilidad. Lo podemos ver también en términos de los distintos enlaces en la frontera compartida México-Estados Unidos, más de 60 puertos, una región muy dinámica, 1 millón de cruces diarios, alrededor de 452,000 vehículos, 33,000 vehículos de carga, etcétera. Es una relación extraordinariamente dinámica, la interdependencia en la frontera. Queda claro que México es vital para los Estados Unidos y viceversa. Hay muchos enlaces en California, en la frontera con Baja California y por supuesto en Texas y Tamaulipas. Todos estos elementos de gran interés para la relación bilateral que siguen avanzando, que están caminando, la manera en cómo la diáspora mexicana va replanteando desde el siglo XIX, obviamente, la psique de los mismos Estados Unidos. Los números son muy puntuales, ¿no? La principal migración a los Estados Unidos proviene de México. En fin, muchos los elementos que de alguna manera, como se va redefiniendo el acuerdo bicentenario, ahí es donde creo yo que se puede perfilar las grandes prioridades a nivel estratégico, al más alto nivel, que tiene que ver obviamente con la cuestión de la salud pública, el apoyo a las comunidades seguras, reducir los homicidios y los delitos de alto impacto. Por supuesto, esto siempre va a ser un tema de gran importancia para los Estados Unidos, la prevención de delitos, protección de la frontera y, por supuesto, el tema de la persecución de redes criminales transnacionales que pasan por el país. Bueno, creo que ahí de manera rápida tenemos un punteo de algunos de los elementos de la interdependencia en el marco de una visión que actualmente la administración en México lo ha planteado como el entendimiento bicentenario a la luz justamente de estos 200 años de relaciones diplomáticas. Yo quiero a partir de ahí plantear una serie de dilemas a esta visión interdependiente, que son los retos del mundo,
que desde mi perspectiva superan incluso la competencia Estados Unidos, China, Rusia. Ni ellos tres van a poder dar en relación, en coordinación o en cooperación, y más bien están en un proceso de conflicto, y particularmente en este momento Rusia y los Estados Unidos a través de la invasión rusa a Ucrania. Da respuesta a esto: cambio climático, 8 continentes, todos los océanos del país. Es imposible que Estados Unidos o alguno de esos países puedan dar respuesta. Al tema de las pandemias y la salud global, lo mismo, 7.7 mil millones de habitantes sobre la Tierra. Imposible que Estados Unidos o China o Rusia puedan dar respuesta a esto. El tema de la pobreza, el tema del comercio, los cambios científicos y tecnológicos que se han venido concentrando, que tienen un punto desafiante en todo Asia, están también redefiniendo los equilibrios de poder regionales y globales, el rol de India, el rol de Corea del Sur. Por supuesto, Japón sigue siendo un actor muy importante. Y en todo este contexto de transformaciones, de las transiciones lícitas e ilícitas, el crimen organizado transnacional en Medio Oriente, en Asia Central y por supuesto también en América Latina sigue siendo un dolor de cabeza. El tema del terrorismo, la ciberseguridad. En términos generales encuentro yo una debacle de lo que se conoce como el Estado de Westfalia, el tema del control de las fronteras, esta visión etnocéntrica que está en profunda crisis frente a Europa, frente a Medio Oriente y por supuesto frente a América Latina, el tema de la movilidad humana alrededor del planeta, que está redefiniendo también las percepciones, por supuesto en Estados Unidos y en Europa. Y ahora, a raíz de la guerra en Ucrania, se coloca la carrera nuclear y el relanzamiento de la misma como uno de los elementos más importantes del momento actual, que se pensaba que se había superado incluso a raíz de la pandemia o del tema climático, y lamentablemente pues el tema nuclear está de vuelta con todo. En ese periodo, las transiciones de amenazas emergentes, simplemente lo apunto, el contexto cambiante, geopolítico. Estoy pensando en estos elementos a la luz, lo veré particularmente hacia la conclusión de mi presentación. Estas transformaciones gravitacionales con la emergencia de Euroasia, incluyendo también a las repúblicas soviéticas y Asia Central, frente a lo que desde el debate de las grandes superpotencias y potencias emergentes se apunta como el declive de la Alianza del Atlántico Norte. No solamente de Estados Unidos, sino de la Alianza del Atlántico Norte, en la cual hay un golpeteo muy fuerte por Euroasia, hacia la ONU, hacia la OTAN, hacia la Unión Europea, hacia NORAD y hacia la OEA. Y esto se puede perfilar como un declive, el apunte de un declive relativo de esta alianza, no solamente de Estados Unidos. Ahí tenemos, ahí simplemente punteo el tema de la OTAN, el tema de NORAD, estas alianzas estadounidenses canadienses. Esto me parece relativamente importante porque lo voy a mencionar al final. La relación con México, el hecho de que no pertenecemos a estas estructuras y que en algún momento se ha pensado que México pudiera participar en la OTAN o pudiera participar en el NORAD, y al final voy a comentar algo de esto. Frente a ello, emerge algo que me resulta extraordinario a partir del 2001, pero en realidad viene desde el desmoronamiento de la Unión Soviética, la emergencia de la Organización de la Cooperación de Shanghái, que tiene como epicentro a China, que tiene obviamente en el centro una relación estratégica con los rusos, con las emergentes naciones postsoviéticas, con Pakistán, con India, que tiene también una asociación estratégica con Irán como miembro asociado, los países árabes,
Y entonces me parece a mí que esto está recambiando los contrapesos, porque además viene de la mano de la ruta de la seda, China, y evidentemente aquí lo que se quiere es poder dialogar en un sentido que los estadounidenses no han podido hacer, que es el tema cultural, que es el tema civilizatorio, que son los acuerdos por encima de las diferencias políticas e ideológicas o sistémicas, sino que tiene que ver con los controles fronterizos. En el corazón de ello, lo que ya hemos visto en otros contextos, la alianza rusa-China y la declaración conjunta entre ambos del 4 de febrero del 2022, están planteando completamente cambiar las reglas del juego de la política liberal que representa la ONU, la OTAN, etc. En ello, una pequeña pausa para repensar esta transición en marcha a la luz de más de 2000 años, con la raíz romana de lo que fue una gran potencia, heredera de la visión imperial también británica, y que también ha alimentado la visión imperial estadounidense. Sin embargo, están dentro de la raíz occidental, en el marco de el latín o el inglés, de compartir una lengua franca y además una visión extra territorial. Como sabemos, ya lo apuntó el doctor José Luis Valdés, el tema del despliegue. El despliegue tiene raíces romanas y por supuesto británicas en el siglo XIX y principios del siglo XX, que retoma, y coincido plenamente aquí, Estados Unidos como un despliegue prácticamente en todas las regiones del mundo, las áreas de responsabilidad del Pentágono, que nos permiten identificar a una potencia. Coincido aquí en el ámbito militar, de defensa y de seguridad, la mejor posicionada en este momento. Pero como sabemos, desde el punto de vista del gran superpoder, es además extensión territorial, población, transformaciones económicas, científicas y tecnológicas, y en términos de población, en términos de transformaciones económicas y tecnológicas y el elemento nuclear, Estados Unidos obviamente va perdiendo terreno. Ya lo mencionaba también hace un momento, el tema de la hegemonía. Los Estados Unidos, de acuerdo a Cody Shake en Safe Passage, The Transition from British to American Hegemony, en realidad trabajaron la transición hegemónica, según esta autora, desde 1823, y se definió en 2 guerras mundiales. La transición de un liderazgo británico a uno estadounidense, que permitió un cambio en la hegemonía del poder, con uno de los epicentros con Estados Unidos, de manera tersa. Lo que está planteando Shakey es que eso no necesariamente va a ser así frente a China. Y lo que ella prevé en el camino, y lo que ya estamos viendo, es una guerra. Lo que no sabemos es de qué tipo. Ya vino el tema comercial, ya apareció el tema de las acusaciones sobre la pandemia, y lo que podemos identificar, obviamente, a eso voy a regresar en un momento, es que China aparece en las obsesiones de identificar a grandes enemigos en la perspectiva de los Estados Unidos. Ahora voy a hacer una pausa en esta perspectiva bilateral, los recambios internacionales, para regresar a la situación de Estados Unidos y ir perfilando el cierre de mi presentación. Creo yo que en más de 200 años, Estados Unidos se puede ya palpar un resquebrajamiento de lo que fue la fusión del derecho romano y la tradición judeocristiana, que están en el corazón de la más perfecta unión. Como sabemos, esta en 1787 planteó el marco conceptual, el marco jurídico de la unión.
Sin embargo, lo que ha salido a flote es que la unión, para que tuviese sentido, se desarrolló en función de la esclavitud, en el corazón mismo de la misma. Esto ha salido a flote nuevamente. Parte de ello fue el tema de la guerra civil en 1861-65, y un siglo después, en los años 60, vuelve a florecer con el tema de los derechos civiles, pero además los años 60 presentan una serie de desafíos. Valla de Cochinos, la crisis de los misiles, el asesinato de Kennedy y de Martin Luther King, en fin, podemos ver ahí este camino convulsivo en grandes pasos de momentos críticos dentro de los Estados Unidos. Hoy es más claro, me parece a mí, en estas distintas crisis de los 60, aunque Estados Unidos era la gran superpotencia, aunque gana la Guerra Fría, viene el 11 de septiembre y me parece que ese es el punto de inflexión hacia este declive que estamos hablando, y que es extraordinariamente visible ya con la presencia de Trump. La presencia de Trump ya anuncia este declive. En 4 años puso en jaque la representación de los Estados Unidos, el excepcionalismo, la transferencia de poder republicano, la ruptura del orden republicano, la división de poderes. Y bueno, no vayamos muy lejos, ahí está el asalto al Capitolio. Estados Unidos está metido en una crisis extraordinaria en términos de la representación y en términos de la gobernabilidad democrática, que ha sido la moneda de cambio en más de 200 años como una de las perspectivas de la excepcionalidad, una excepcionalidad imperial, hegemónica, expansionista, pero democrática. Esa está en crisis, creo yo, hasta el tuétano. Además, la emergencia de los radicalismos raciales, los crímenes de odio que han venido evolucionando en los últimos 25, 30 años, pero que se han disparado, y dentro de ello los límites del derecho a portar armas. Entonces, en esta perspectiva entre elementos internos y externos, encuentro yo que viene apuntándose el declive que yo estoy identificando como un desplome. Lo podríamos debatir. Dentro de la visión de gran superpoder, lo que se está discutiendo fuertemente en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, los distintos tanques de pensamiento que trabajan con ello, es que las preocupaciones obsesivas de los Estados Unidos tienen que ver con Rusia, China, Corea del Norte, Irán y en menor medida, pero también de manera fundamental, India. Sí, Priscila. Profesor, nos quedan 2 minutitos para concluir. Bueno, entonces, en este punto, identifico que América Latina no es relevante a la luz de la potencia, a la luz de esta crisis, y entran además las memorias del pasado imperial y colonial en el continente. Dentro de ello, voy a permitirme apuntar las perspectivas externas. Estados Unidos no tiene el poder y la capacidad para resolver las crisis globales y extracontinentales. Eso ya me parece a mí que es muy claro. No podrá detener a las potencias emergentes, que además cuentan con un entendimiento milenario de la política mundial. Creo yo, Estados Unidos no tiene. América Latina, ya mencioné, no es relevante desde la perspectiva de Estados Unidos en ese contexto. Y los escenarios, no entré por cuestiones de tiempo, lo dejo ahí apuntado. Ya hay un debate fuerte de una guerra civil en los Estados Unidos. Es probable una guerra con alguno de los adversarios, nuevo ataque terrorista, nueva pandemia, crisis financiera global. No se puede descartar, nada más lo dejo apuntado acá, en este escenario convulso, una incursión militar en México por parte de Estados Unidos de cara a sus múltiples crisis y las oportunidades para México, y con esto termino. Creo que hay condiciones propicias para mantener la soberanía relativa en temas de política exterior. Creo que ahí hay un punto muy importante en el marco de la geografía
de estos recambios, de estos reacomodos, donde la política exterior juega un punto importante, la seguridad y la defensa. Hay márgenes de maniobra importante, creo que no han sido suficientemente definidos, suficientemente apuntados, pero hay un margen que se puede jugar con ello. Aún y a pesar de la tremenda interdependencia social y económica, es posible, esto ya está pasando, el relanzamiento de las alianzas regionales y globales frente a América Latina, frente a Europa, frente a Asia, frente a África, por supuesto, en el marco de la ONU, etcétera. Y el dilema interno de seguridad, de política exterior, tiene que ver con la democracia, el fortalecimiento de la democracia en México. Creo que es ahí donde, frente a todo esto, no lo podemos perder de vista. Yo pensaría que esto tiene que venir, además de la mano de una relación robusta con la sociedad, con las universidades, con la comunidad científica nacional y global, con, además, subrayar frente a este contexto convulso, subrayar el área de una zona libre de armas nucleares. Gran parte de los enemigos de Estados Unidos ven la frontera con México. Históricamente así ha sido este rol que tenemos en América Latina. Y finalmente creo que una carta de negociación siempre importante, siempre vital, y hoy más que nunca, de cara a nuestra posición y la redefinición de nuestros intereses, tiene que ver con el poder suave, los patrimonios culturales de la humanidad, donde México puede dialogar de tú a tú con la India, con China, con Europa, con América Latina, y además donde tenemos prestigio y reconocimiento. Además, un reconocimiento que tiene que ver, por supuesto, con nuestra también tradición milenaria. Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Gracias al profesor Abelardo. Y ahora me voy a permitir invitar a nuestra audiencia a realizar aquellas preguntas que gustaría plantearles a nuestros invitados el día de hoy. Pueden hacerlo mediante el chat en Facebook, estamos en transmisión en vivo. Saludamos a aquellos que nos van a ver posteriormente en la retransmisión y los invitamos también a asistir a la Feria del Libro de Relaciones Internacionales que se está llevando a cabo en el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a visitar en esta Feria del Libro el stand del Centro Olof Palme. De igual manera, los invitamos el día de hoy a las 3:30 de la tarde a la presentación del libro Inteligencia para la Seguridad, Mitos y Realidades, la experiencia de México. También hacemos el anuncio que el próximo mes de noviembre dará inicio el seminario Seguridad y Amenazas Globales en el siglo XXI. Concluimos con esta sesión el seminario actual, pero iniciaremos el siguiente mes de noviembre. De igual forma, los seguimos invitando a seguir nuestras actividades del Centro Olof Palme en nuestras redes sociales, especialmente en Facebook. Doctora María Cristina, le damos la bienvenida. Estas cosas pasan. Voy a tratar de obviar muchas cosas porque fueron abordadas por tanto el doctor Abelardo como por el doctor José Luis Valdés. Quería comentarles que el lunes pasado en un seminario que organizó el Instituto Mora, estuve en un foro con el doctor Casio Liusieli y tuvimos este debate de si Estados Unidos se encuentra en declive o no. Él decía que no, que Estados Unidos tiene un montón de fortalezas, como lo refirió muy bien el doctor José Luis Valdés. Y yo le hablaba de falencias que observo en Estados Unidos, tanto internas como internacionales. Entonces, ahora que escuchaba al doctor Valdés y al doctor Abelardo, donde el doctor Valdés dice, bueno, sí hay fortalezas, sí hay un declive relativo, pero Estados Unidos tiene para dónde hacerse. Y donde decía el doctor Abelardo, pues más allá de eso, los retos que enfrenta el mundo superan a Estados Unidos, su capacidad de gestión, o la de China, o la de Rusia, o la de otros actores, ¿no? Entonces, en este sentido, yo quiero recuperar pues algunos elementos sobre el debate y el declive de Estados Unidos y centrarme también en qué pasa con México, cuáles son los impactos que esto puede tener en México.
Bueno, recordamos que se ha hablado mucho de los ciclos, ¿no? De que pues las grandes potencias han tenido ciclos de desarrollo, de auge y eventualmente de decadencia, que es algo de lo que habló mucho Kennedy. Otros autores, Draper, me viene a la mente, habla de que Estados Unidos ha acelerado su propia decadencia al pretender actuar como un imperio en un país como Irak o también en un país como Afganistán, que conocía mucho peor de lo que creía, ¿no? Entonces, hay quien postula que estos errores imperiales han pasado factura a la posición internacional de Estados Unidos. Otros autores, como Packer, dicen que en realidad esta no es la causa de un posible declive de Estados Unidos, sino la desigualdad interna, dado que la era postindustrial ha concentrado el poder económico y político en pocas manos y le ha negado al estadounidense promedio el control de sus vidas, por lo que esto es en realidad la causa de un inevitable declive. Hay una autora, ustedes la conocen, Fiona Hill, que ella fue asesora de Donald Trump y ella se va por otros planteamientos. Ella dice que el verdadero problema es que, por ejemplo, Donald Trump quiso convertirse en un igual o emular a Putin o a Erdogan o al propio Xi Jinping, quiso ser un autócrata cuyo poder y su capacidad para enriquecerse con él no tuvieran límites, y que esto deterioró obviamente la imagen y la autoridad moral de Estados Unidos como democracia liberal, que ya lo refería hace un momento el doctor Rodríguez Sumano. Ese ha sido el sustento por mucho tiempo del excepcionalismo de Estados Unidos y de su posición internacional, ¿no? Estados Unidos con Trump se acerca más a formas y métodos dictatoriales y autoritarios y se aleja de una tradición republicana y rompe con la democracia liberal. Esto pues muchos lo mencionan también como un elemento de declive. Lo del excepcionalismo, que bueno que fue tocado por quienes me antecedieron en el uso de la palabra, porque también ha habido mucha literatura que habla sobre el fin del excepcionalismo y bueno, en este sentido se dice que bueno, hay varios elementos que apuntan a la crisis del excepcionalismo. Por ejemplo, Estados Unidos ha presumido de tener una misión especial que debe cumplir para llevar al mundo a los senderos de la prosperidad y del bienestar. También la creencia esta de que el país de las barras y las estrellas es un lugar donde cualquiera puede cumplir sus sueños, pero pues muchos autores postulan que este excepcionalismo está en crisis y que pues las evidencias apuntan, al igual que han manifestado otros autores, a un deterioro de la calidad de vida, a una exclusión y a una polarización crecientes. Quiero mencionarles algo que me parece muy relevante. Recuerdan que Obama presentó 2 estrategias de seguridad nacional durante su gobierno. La segunda, que dio a conocer en 2015, es particularmente importante porque ahí Obama plantea que Estados Unidos debe liderar no como una superpotencia, sino como un super socio. No como la nación indispensable. Hace un rato José Luis Valdés hablaba de esto de la única nación indispensable, un discurso de Madeleine Albright que retomó Clinton. No, dice Obama, no vamos a ser la única nación indispensable, sino el socio indispensable para toda crisis. Muchos interpretamos esta estrategia de seguridad nacional de 2015 como un reconocimiento tácito al declive de Estados Unidos, porque aquí observamos que hay una tensión entre lo que significa el liderazgo estadounidense y lo que se puede lograr con él. Hay una profunda ambivalencia dentro de lo que esa administración maneja como el ejercicio del poder y una preocupación por meterse en algo de lo que sea difícil salir. ¿Se acuerdan que también hubo mucho debate sobre poder suave, poder duro, poder inteligente durante el gobierno de Obama? Pero pues al final parece que hay un reconocimiento tácito al declive de Estados Unidos. ¿Hasta dónde esto va a llevar
a que tengamos a una figura en ascenso como Donald Trump. Fíjense que Obama, a veces yo lo veo un poco como Gorbachev, muy popular fuera de Estados Unidos, pero no tan querido dentro de Estados Unidos. Gorbachev era muy popular fuera de la Unión Soviética, no dentro de la URSS, y de hecho Putin, ahora que falleció Gorbachev, le negó un funeral de Estado, como recordarán, porque Putin ha dicho que el colapso de la URSS es el mayor error estratégico del siglo XX. Bueno, y me imagino que Putin quiere recrear a la Unión Soviética, pero ese es tema de otro seminario. Lo que les quiero decir es que parece ser que la presencia de Obama, las dos presidencias de Obama, no cayeron bien en una sociedad que está teniendo cambios fundamentales incluso en su conformación nacional, en su demografía. Y vamos a ver que el ascenso de Donald Trump se va a ver estimulado por el racismo, por el supremacismo blanco. Recuerden que Trump y su vicepresidente Pence están vinculados a movimientos supremacistas blancos. Y aparte, bueno, hubo un discurso de Donald Trump que jaló mucha gente. Culpar a Obama por el fin del excepcionalismo y comprar la consigna de que Estados Unidos fuera grande otra vez, ¿no? Pareciera que mientras que Obama dijo, vamos a ser un país que tiende a ser el primero entre iguales, pero ya no superpotencia, eso cayó muy mal en muchos círculos políticos y por supuesto del lado republicano dio la pauta para que un personaje como Donald Trump pues utilizara un lenguaje bastante divisorio, bastante racista, insultante, misógino, ya saben. Y bueno, esto pegó, esto gustó a un sector de la población, y el hacer a Estados Unidos grande otra vez es como reconocer, por culpa de Obama nos hicimos chiquitos, nos hicimos menos, y ahora queremos hacer a Estados Unidos grande otra vez. Entonces, yo postulo que pues esto lo tenemos que observar con bastante cuidado porque, bueno, actualmente gobierna el que fue vicepresidente de Obama, Biden, una figura que pues ha sido motivo de múltiples críticas, una figura que proyecta debilidad. La realidad es que aunque pues ha tratado de reconciliar a Estados Unidos con sus aliados después de todos los estragos que hizo Trump, y a pesar de que Biden ha invocado la unidad nacional y demás, ya ha convocado, por ejemplo, una cumbre mundial sobre la democracia, que yo la entendí esa cumbre de diciembre del año pasado como enviar un mensaje al mundo de que la democracia liberal sigue siendo importante, pero también enviarle un mensaje internamente a la población estadounidense de que lo que pasó con Trump pues no puede ser reivindicado. Entonces yo veo que el tema de la democracia liberal es un leitmotiv para Biden, pero la realidad es que Biden proyecta debilidad, cosas como una cumbre de las Américas donde no logra convocar a todos y se le revela México, ¿no? O cosas como, por ejemplo, la salida de Afganistán, que ha sido muy criticada porque volvió el Talibán. Digo, si Estados Unidos hubiera salido de Afganistán y no regresa el Talibán, bueno, todavía, ¿no? Pero regresó el Talibán. Entonces, estuviste 20 años en una guerra, ¿como para qué? Y aparte las contradicciones, ¿no? Decías que esta guerra la hiciste para fortalecer la democracia en el mundo, y luego otros gobernantes decían que era para erradicar al terrorismo del mundo, y no lograste ni una ni otra cosa. Entonces, esos son algunos tropezones. Biden sí, creo que llega en un momento complicado a la presidencia de Estados Unidos, en una sociedad muy dividida y también en un contexto internacional complicadísimo, ¿no? Que se le complica con la salida de Afganistán y, por supuesto, con la guerra de Rusia contra Ucrania. Y bueno, como ustedes saben, siempre es más fácil destruir que construir. Se supone que Biden quiere construir alianzas, quiere restablecer vínculos con sus aliados, pero lo que destruyó Trump es demasiado. Ahora, para ir cerrando, creo que en el debate nos hemos centrado mucho en el auge o el declive o el rechazo al declive por parte de diversos analistas y académicos y especialistas en estos temas, pero hay un planteamiento que a mí siempre me ha llamado mucho la atención de Fareed Zakaria,
Y Fareed Zakaria tiene un libro que se llama El mundo post-americano y donde plantea que, bueno, hay que mirar a lo que están haciendo los demás, ¿no? El ascenso de los demás. Porque si solamente vamos a mirar a Estados Unidos y dejamos de mirar lo que están haciendo los demás, pues a lo mejor nuestro análisis está muy sesgado. Hay que mirar lo que hace China, hay que mirar lo que hacían los BRICS, ¿verdad? Ya los BRICS pues están un poco en crisis, como ya lo decían aquí. Pero bueno, hay otros actores que están buscando hacerse un lugar en las relaciones internacionales y se abren oportunidades para India, no sé, Brasil, vamos a ver qué pasa el último día de este mes con la segunda vuelta electoral, pero bueno, Brasil siempre ha sido un país de altos vuelos, en fin, hay cosas que están haciendo el resto, como dice Fareed Zakaria, el resto de la comunidad internacional, que es importante mirar porque algo que me decía, y por eso empecé con eso, algo que me decía Casio, es que no es tanto que Estados Unidos decline, sino que China ha estado en ascenso, ¿no? Dice, no, pues Estados Unidos sigue igual, el que ha cambiado mucho es China, China ha ido en ascenso y eso hace ver a Estados Unidos como que declina. Bueno, esa es una postura de Casio, no la comparto del todo, pero lo que sí quiero decir es que sí veo acotamientos de liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Ya mencionaba lo de Afganistán, ya mencionaba el agotamiento de estas aventuras militares que ha sido tema de muchos estudios de parte de autores a los que hice referencia hace un momento. Pero bueno, dos cosas sobre México. ¿Por qué nos importa este debate sobre el declive relativo o absoluto a Estados Unidos? Bueno, por la relación tan estrecha que tenemos con ese país. Yo creo que no necesariamente tiene que ser malo el declive de Estados Unidos para México, porque potencia márgenes de maniobra para México y posibilita un posicionamiento creciente de México, por ejemplo, como socio comercial. Ya marcaban hace un momento que otra vez somos el primero, a veces bajamos al segundo lugar, pero pues somos el 14% del comercio exterior de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se ha tornado más dependiente de nuestro país y bueno, nosotros deberíamos de poder manejar esta situación a nuestro favor. Es decir, existe un potencial de que México incremente su presencia como socio de Estados Unidos y esto también incrementaría nuestro poder de negociación, nuestro bargaining power con ellos. Pero claro, esto tendría que estar acompañado para que México pueda aprovechar el declive relativo o absoluto de Estados Unidos. Tendría que estar acompañado de un proyecto de nación en México, de una estrategia clara de vinculación con Estados Unidos y con el mundo, que no la tenemos. Efectivamente tenemos políticas exteriores de gobierno, no de Estado, entonces cambia el gobierno y cambia la política. Ahorita tenemos un discurso pro latinoamericano, un intervencionismo también muy amplio de México en asuntos internos de naciones latinoamericanas. Este es un giro importante en nuestra política exterior. Hay un discurso pro Latinoamérica, pero no va acompañado de un reforzamiento, por ejemplo, de los vínculos económicos con América Latina. Pongo el caso de México y Argentina. En lo político, pues tenemos una enorme empatía. En lo económico se ha desplomado la relación comercial. Entonces no tenemos una estrategia de política exterior y por lo tanto esto sí nos coloca en una situación preocupante. Recuerden, México tiene pues atorado el acuerdo global con la Unión Europea. La Unión Europea, por supuesto, su prioridad no es México, es Ucrania, pero el acuerdo global con México tiene que pasar un proceso que no había sido pactado originalmente por la Unión Europea hacia México, que era pasar por distintas instancias, el Parlamento, la Comisión, el Consejo, que están poniendo trabas. Entonces, si nosotros queremos vincularnos más con la Unión Europea, tendríamos que ser un poquito más ingeniosos para acercarnos a ellos y explicarles la importancia de la relación con México. Es decir, en política exterior y en política interna estamos dejando de hacer muchas cosas, no hemos mejorado nuestro desempeño económico, la economía nacional
internacional va muy mal, la productividad va mal, no hay un clima de negocios empático, no estamos enfrentando decididamente a la delincuencia organizada, tampoco estamos combatiendo la desigualdad. Hemos visto, sobre todo en este gobierno, ya venía desde antes, pero en este gobierno ha habido un empobrecimiento de las clases medias. Entonces eso vulnera la posición de México internamente y por supuesto merma su proyección internacional. México podría tener un mayor juego siempre que resuelva sus contradicciones internas y, como ya se dijo también aquí, diseñe una estrategia de política exterior donde claramente defina objetivos y de largo plazo, no solamente coyunturales, a través de un proyecto de nación, ¿no? Que es lo que nos sigue faltando. Y otra cosa que quiero mencionar, a la usanza de lo que vimos con Donald Trump, que basó su campaña en el odio y buscando culpables, a medida que se acentúe el declive de Estados Unidos, podrían emerger personajes como él o reemerger él mismo, confrontando al país con sus principales socios y aliados. Eso es algo que nos tendrá que tener preocupados. Esto podría desencadenar un rechazo mayor a la otredad, un Estados Unidos que es más multicultural en la realidad, que es menos blanco, y esto exacerbaría el racismo y una intolerancia mayor. También exacerbaría la búsqueda de culpables. Esto generaría tensiones con México por el posicionamiento que los mexicanos tenemos como componente demográfico en la población de aquel país. Y se le podría acusar a México de atentar contra el excepcionalismo de Estados Unidos. Esto pues puede pasar con un Estados Unidos decadente. También, vemos una crisis integral en Estados Unidos. En el plano político vemos el desgaste del bipartidismo, la falta de entusiasmo ante las alternativas ideológicas que ofrecen el liberalismo y el conservadurismo, que expresan más rivalidades entre protagonismos personales que entre proyectos de nación. Ahí vemos una crisis. No se observa tampoco un relevo generacional, lo que abona al conservadurismo. La imagen de Biden es la de un presidente, perdónenme la expresión, viejo, cansado, olvidadizo. Preocupa mucho la salud mental del señor presidente, ese presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, pero esto no le hace ningún bien a la imagen internacional de Estados Unidos ni al liderazgo que busca promover. En la economía, el reconocimiento gubernamental de que el país está en recesión en medio de calamidades ocasionadas por la pandemia completa una imagen perturbadora de una sociedad en la que reina la incertidumbre, el temor y la desconfianza. Añado que el 11 de septiembre nos mostró a un país vulnerable, era el país que nos iba a liderar para hacer del mundo un lugar seguro y resulta que fue vulnerado en su propio territorio. Y la pandemia lo que hizo es mostrar al país con el mayor gasto en salud a nivel mundial, como también el que peor maneja la agenda de salud entre los países desarrollados, y lo vemos en el número de víctimas que les ha provocado la pandemia. Entonces, este declive podría tornar a Estados Unidos más aislacionista y menos cooperativo con el mundo y pondría a Estados Unidos a la defensiva, como decíamos, exacerbando el nacionalismo y, por supuesto, esto colocaría al mundo en una situación de mayor inestabilidad, porque el mundo requiere líderes, pero pues es lo que menos estamos viendo actualmente. Los liderazgos que vemos, pues no son precisamente los más inspiradores, ¿no? Cada rato escuchamos que dice Biden, Rusia no puede ganar. Porque, ¿qué pasa si Rusia gana? Pues el mensaje que manda es que la democracia liberal está en crisis y que el otro modelo, el ruso, que es muy cercano al chino, pues es el correcto y bueno, el caos, ¿no? Entonces, yo apuntaría estos elementos, yo creo que son torales para reflexionar sobre nuestro lugar como México. O sea, más allá de lo que le pase a Estados Unidos, creo que México está dejando de hacer muchas cosas en un momento crucial, cuando se abren oportunidades. O sea, también este declive relativo o absoluto, como decidamos que es, o como lo veamos que es, sí abre oportunidades para México que estamos dejando pasar y pueden tener también un costo terrible para nuestro país. Bueno, y ya termino porque ya no quiero consumir más tiempo. Gracias. Gracias a la doctora Cristina Rosas. ¿Qué les parece si dedicamos los siguientes minutos para las reflexiones finales de los comentaristas? 5 minutos cada uno, ¿les parece bien? E iniciamos en el orden con el que comenzamos nuestra sesión. Profesor José Luis, lo escuchamos. Sí, gracias. En realidad,
sería bueno que yo concluyera con la pregunta que hiciste, que estaba contestando antes de que se interrumpiera nuestra comunicación, retomar algunos de los elementos que mis compañeros, mis colegas muy estimables, ya expusieron. En primer lugar, hay una decadencia del poder en Estados Unidos. Eso es cierto. Toda esta descomposición de la que hablan, un tejido social trastocado, una estructura política alterada, una estructura política institucional también, digamos, vulnerada por parte del trumpismo, una sociedad en crisis y polarizada, en fin, muchos elementos internos domésticos agregados a la pandemia y a la crisis en política exterior que en este momento tenemos en Ucrania, han puesto a Estados Unidos a debatir en el marco además de la coyuntura electoral que viene, de las intermedias, sobre temas son claves desde el punto de vista de la composición político-social de los estadounidenses. En ese sentido, la fortaleza de Estados Unidos es relativa, porque internamente está débil. Internamente ha logrado tener, ha tenido una serie digamos, de descalabros que, provocados por el trumpismo, pero también de alguna manera exacerbados por una situación interna de desacuerdo fundamental sobre lo que se llama el pacto social en Estados Unidos. Ha mostrado una imagen muy extraña de Estados Unidos en el mundo. Las alianzas de Trump con Putin, por ejemplo, la salida del Pacto de París, de la Organización Mundial de la Salud, su enfrentamiento con la Unión Europea, su enfrentamiento también con la OTAN y demás temas fueron, en mi opinión, que hoy está de alguna manera reivindicando Biden, independientemente de sus inconvenientes, de sus desventajas internas como líder, está tratando digamos, de remontar. Fueron factores que incidieron en forma muy importante en la presencia internacional de los Estados Unidos en el mundo. Bien, coincido en esto con mis compañeros en forma muy clara. No sé si hay, lo de la guerra civil en efecto sí se está dando en Estados Unidos, no sé hasta dónde va a llegar, no sé hasta dónde otro 6 de enero va a volver a ocurrir. Si volviera a ocurrir en la coyuntura electoral, sí sería un momento muy grave para la vida política estadounidense. Habría que ver en qué tenor se encuentran en este momento las fuerzas vivas del trumpismo, como para esperarse o no esperarse un desenlace como ese. Por un lado. Luego, por otro lado, coincido con la doctora Rosas cuando habla de la importancia de tener un proyecto de nación. El mexicano en este momento es un proyecto desbalanceado por completo, ¿sí? Desbalagado incluso, no tiene ni pies ni cabeza, no hay ningún tipo de orientación clara, estratégica sobre qué hacer en política internacional, no tenemos política en el mundo, no tenemos pura ocurrencia. La relación con América Latina es una relación de ocurrencias, porque se recurre al viejo mito latinoamericano de los 60 de que América Latina es una unidad. Y no es cierto, América Latina no es una unidad. América Latina es un conjunto de partes que en algunas de sus facetas tiene coincidencias entre sí y en algunas otras no. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tenemos que ver en este momento desde el punto de vista de una transición hacia la izquierda ordenada y coherente con el caso, por ejemplo, chileno o colombiano? No tenemos, porque esta izquierda, la nuestra, es una izquierda derechizada, si se puede decir así. Es decir, es una izquierda conservadora en muchos sentidos, sobre todo en lo que se refiere a la política internacional. Estamos añorando la relación con América Latina, que como dice bien Cristina Rosas, no va equiparada de una relación económica que le impulse y que le dé seriedad a la relación política. Entonces no tenemos una política mundial y no tenemos una política frente a Estados Unidos. Tenemos una serie de ocurrencias que se han dado desde el trumpismo hasta ahorita, pero particularmente con Biden,
por parte de López Obrador que hablan de lo muy desarticulada que está y de muy desconectada e inconexa que está la relación, la política exterior y la visión de la política exterior, la visión del mundo. Tenemos un presidente que no le interesa el mundo, que no le interesa más que su propio ombligo en este momento. Un ombligo, por cierto, muy dañado hoy día por las filtraciones de Guacamaya, que, anuncian o denuncian una situación de salud crítica por parte del presidente y de decadencia interna, pero también de descomposición en las relaciones de poder entre ejército y ejecutivo. Yo estoy viendo más a un ejecutivo controlado por el ejército que a un ejército controlado por el ejecutivo. Esto es un desbalance que ciertamente provoca muchas preguntas y nos lleva a plantearnos hasta dónde y quién va a definir políticas exteriores, por ejemplo, de seguridad en la frontera. ¿Sí? Si las instancias de seguridad mexicanas, si el Ejecutivo Federal o el Ejército, con quien no existe, por cierto, una relación muy clara, que por cierto no tiene una relación muy clara con el conflicto doméstico en la medida en que no tiene, con el conflicto fronterizo, en la medida en que no tiene una política coherente de lucha contra el narco y contra el crimen organizado que nos permita pensar que en la frontera, entre otras, tenemos un problema de seguridad muy serio que nos tendría que plantear una esfera de colaboración con los Estados Unidos superior a la que tenemos en este momento. Hasta ahí la dejo. Gracias, Priscila. Al contrario, gracias al doctor José Luis Valdés por las opiniones aquí compartidas junto con sus reflexiones. Doctor Abelardo Rodríguez, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Digamos, en consonancia con este diálogo que estamos teniendo hoy, creo yo que de todos los elementos de transformaciones en el ámbito de la política mundial, el principal desafío de Estados Unidos y de México se encuentra en la política doméstica. Uno de los principales, aunque obviamente puede haber variables externas que pueden ser disruptivas y que pueden dislocar completamente lo que ya hemos planteado, y que incluso creo yo que esto simplemente se puede poner mucho peor. Hay varias crisis de distinto tipo que ya están anunciadas y que en realidad podrían ser disruptivas en lo global o en lo regional, en lo doméstico o en lo bilateral. Sin embargo, en el contexto doméstico de Estados Unidos, creo yo que viene en emergencia un proceso muy antiguo, de más de 200 años. Está una lucha civilizatoria dentro de los mismos Estados Unidos entre lo que fue la conformación del esquema representativo, de la división de poderes, de un esquema que a su vez planteaba obviamente lo WASP, lo blanco, junto con ello el tema de la identidad, junto con ello el tema de las armas, y junto con ello también algo que en los 90s apenas si se alcanzaba a ver, pero que obviamente venía desde el siglo XIX, que es toda esta emergencia nativista y supremacista que Trump les hace el guiño, ¿no? Y que prácticamente salieron del closet, y que coincido aquí con la doctora Rosas, lo que sucede con Obama, que se vio como un elemento fortuito, de vanguardia, de gran transformación, su llegada, alguien que baila, alguien que canta, alguien que, en fin, con una visión cosmopolita extraordinaria, exacerbó estas contradicciones raciales en el sótano, en los cimientos mismos de los Estados Unidos, y todas las gran mayoría de organizaciones supremacistas, nazistas, xenófobas, crecieron ampliamente con la administración Obama. Incluso se redujeron con la administración Trump. Estas están vivas, estas están muy fuertes, y lo que vamos a ver es justamente en el 2024 la manera en cómo pudiesen tener una irrupción hacia varios escenarios, una irrupción en el reconocimiento
de la victoria política de quien gane la elección, o bien que se vayan por la dinámica de un conflicto civil manejable. Creo que lo tenemos que tener en el tablero. La prospectiva plantea que los escenarios que ya sucedieron en el pasado simplemente hay que proyectarlos con extrapolaciones hacia el futuro, y esto ya sucedió en el pasado. Entonces ese es un elemento. Y por cierto, entrevistando, dialogando con muchos de los colegas en el policy making de los Estados Unidos, plantean que esa es la principal preocupación. Ese es un primer elemento que quería comentar. El segundo es que dentro de ello, sé que tengo, lo voy a hacer muy rápido, viene el tema del aislacionismo, que ya se mencionó también, y que esto muy seguramente va a tener movimientos defensivos extraordinarios que pueden resultar todavía inciertos de qué manera, pero nosotros ya lo vivimos con Estados Unidos en el siglo XIX y principios del siglo XX, de intervenciones directas en el marco aislacionista. También si proyectamos y extrapolamos esto hacia el futuro, es un escenario que no debemos de perder de vista. Coincido, lo mencioné en mi presentación, hay un gran margen de oportunidades que nos presentan estos recambios y que están en el marco de la política doméstica en México. Creo y estoy convencido que para la seguridad nacional, la seguridad interior, el manejo de la política exterior, el desarrollo económico, la protección de la población está en el marco de robustecer la democracia y el conocimiento. No hay de otra para mí en esta visión, y creo que tenemos justamente lo contrario. Sin embargo, eso es un alto riesgo, finalmente, porque en la medida que no tengamos certeza con la Guardia Nacional, con las Fuerzas Armadas, con el aparato de seguridad, con la inteligencia, con la transparencia, y que esto se vuelva más ingobernable para las fuerzas del crimen organizado, para los grupos políticos, también más grande y amplio se mueve la posibilidad de intervenciones por parte de Estados Unidos en nuestro territorio. Entonces lo dejo ahí y agradezco, por supuesto, la oportunidad de este diálogo. Gracias al doctor Abelardo Rodríguez. Doctora Cristina Rosas, la escuchamos con sus reflexiones finales. Gracias. Bueno, yo haría reflexiones en dos sentidos respecto a México y la política exterior. Efectivamente, hemos dejado de hacer muchas cosas. Ha sido muy caótico todo nuestro relacionamiento con el mundo. Hemos sido más reactivos, por supuesto. Y aparte, yo quería mencionar que este año hemos tenido aniversarios de relaciones diplomáticas que a mí me parecen cruciales. China, 50 años, Corea del Sur, 60 años. Corea del Sur quiere que firmemos un tratado de libre comercio, por ejemplo, que no me parece una mala idea, pero ya no tenemos secretaria de Economía, renunció ayer. A ver quién se queda, pero que en realidad es Luz María de la Mora la que hace todas estas negociaciones, pero ella estaba en Ginebra, ¿no? En la OMC, se tomó una selfie con la directora general de la OMC, entonces me imagino que regresó en friega ayer para ver todo lo que está pasando aquí. Pero bueno, hay varios aniversarios, 60 años de relaciones con Alemania, 60 con Arabia Saudita, o sea, son como que ocasiones maravillosas para ver en qué punto estamos y buscar un fortalecimiento de las relaciones. No solo son los 200 años de relaciones con Estados Unidos, que son las relaciones más importantes que tenemos, sí, que nunca terminamos de estudiar lo suficiente Estados Unidos, sí, por supuesto, pero ¿y los demás? Ahí sí regresaría yo a lo de Fareed Zakaria. Hay que mirar a los demás porque eso nos da márgenes de maniobra y nos permite también en un momento dado poder sortear dificultades que pudieran surgir en una relación tan compleja, tan estresante, tan demandante como la que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, después de escuchar las reflexiones finales de José Luis y del doctor Abelardo, me quedo con la pregunta de qué pasa con la ausencia de un líder, porque Estados Unidos me parece que proyecta una crisis de liderazgo. Para que un liderazgo sea funcional, me parece que debe inspirar. Y creo que Estados Unidos hace rato que dejó de inspirar. De hecho, creo que en esto la administración de Trump fue fatídica,
porque el mensaje que mandó es que, bueno, él llegó a la presidencia mediante los canales institucionales, pero cuando los canales institucionales no le favorecieron, los ninguneó, despotricó contra ellos, organizó el asalto al Capitolio. Y bueno, quiero mencionar nada más de pasada que este tipo de mensajes son muy malos para el mundo, porque Estados Unidos solía ser un referente cuando hablamos de democracia liberal, entre otros temas. Vemos a un Bolsonaro que véanlo lo que ha dicho en la campaña presidencial de Brasil, vean lo que dijo ahora que Lula le ganó por 5 puntos. Él dijo que si le gana Lula es seguramente porque hubo algún fraude y él va a desconocer los resultados. Ese es el Trump del trópico, ¿no? Es el discurso de Trump llevado o que inspira a otras naciones del mundo, a naciones tan importantes como Brasil. A mí sí me alarma esta situación de que la crisis de la democracia liberal y el modelo que Estados Unidos nos vendió con Donald Trump inspire a otros países. Dicen que Rusia es una mala influencia por ser autócrata, dicen lo mismo de China, pero Trump creó una muy mala imagen de Estados Unidos y una muy mala influencia en el mundo y en América Latina. Lo estamos viendo en un país como Brasil y no es el único. Entonces me parece grave. Yo creo que también tendremos que reflexionar sobre el papel del líder y la ausencia de un liderazgo que inspire y bueno, todas las consecuencias que esto podrá tener para el mundo y bueno, para México. Ya no mencioné a México, pero también va inmerso en el comentario. Muchas gracias. Gracias a la doctora Cristina Rosas y también le damos nuestros agradecimientos a todos aquellos que siguieron la transmisión en vivo en Facebook Live y a aquellos que nos escucharán en algún momento posterior a esta transmisión. Refrendamos la invitación para asistir a la Feria del Libro y Relaciones Internacionales del Instituto Matías Romero y visitar, entre otros stands, el que presenta el Centro Olof Palme. También les recordamos que está la encuesta de salida para aquellos que nos acompañan en Zoom. Muchísimas gracias a los expertos que nos acompañan el día de hoy. Ha sido invaluable y enriquecedor para seguir con el debate sobre la relación entre México y Estados Unidos. Muchísimas gracias. Que tengan excelente viernes.